Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto darle la bienvenida el día de hoy, domingo 28 de junio, a cada uno de ustedes, a cada niño, a cada niña, a cada joven señorita, a cada familia, padre, madres y a toda la familia Maranata. A este culto dominical en el que podemos juntos presentarnos delante del Señor, ofreciendo nuestras vidas y dando gracias por toda su provisión y cuidado durante esta semana. El Salmo 103:1 nos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En el Salmo 79:13 nos dice de que nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. También en Juan 4:24 el Señor nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adoremos a nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, te damos gracias por todos estos días y años de nuestra vida que nos has regalado, porque has sido fiel con nosotros, Señor. Aun cuando nosotros no hemos sido contigo fieles, y siempre tú has provisto para cada necesidad nuestra, Padre. Nos regalaste la vida, nos regalaste la creación para poder disfrutarla, Señor. Y gracias por toda tu provisión diaria, Señor. Te damos las gracias por todos los días, meses y años de vida que tú nos has regalado, porque has sido fiel con nosotros, y aun cuando nosotros no hemos sido fiel contigo, tú has seguido proveyendo cada día para nuestras necesidades. Nos has dado a nuestro prójimo, Señor, y muchas veces hemos construido muros que nos separan de ellos. Señor, todos somos hijos tuyos. Queremos, Padre, que tú nos perdones. Y no te canses de tener misericordia con nosotros. Somos tu pueblo y te amamos, Señor. Por favor, ayúdanos en esta nueva semana y danos tu protección y provisión. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vencida mi alma, cielo.
Hallé un amigo sin igual, pues suya es la potencia de guiarme en senda terrenal, y es que hasta su presencia la gloria brilla más allá de aquel hogar paterno. Me anima a vigilar y obrar hasta el reposo eterno. Si mío es él y suyo soy, ahora y para siempre, contento estoy, al cielo voy, soy suyo para siempre. Si mío es él y suyo soy, ahora y para siempre, contento estoy, al cielo voy, soy suyo para siempre. Buenos días, hermano. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por las bendiciones de la semana que ha terminado y por esta nueva semana. Comencemos. Gracias, Señor, por nuestros gobernantes. Gracias por tu iglesia. Gracias porque cada uno de los miembros de tu iglesia, tus hijos amados, estamos bien de salud y nuestras familias también. Gracias por cada médico, enfermera, técnica de enfermería, el personal de limpieza que están en los hospitales. Gracias por cada uno de ellos y sus familias. Gracias por las personas que salen todos los días a trabajar y están bien de salud. Gracias, Padre precioso, porque tú los proteges, los cuidas. No nos abandonas, amado Señor. Gracias por la provisión en cada casa. Gracias porque eres grande y hermoso, Señor, porque eres nuestro proveedor. Gracias, Señor bendito, porque no te olvides de tus hijos. Gracias porque unes a tu iglesia día a día, a cada momento. Nos tienes unidos y esperamos ansioso el día que llegue, que podamos ir a tu iglesia a alabarte y agradecerte por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias, Padre bendito. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, debido a esta situación que estamos pasando, estamos separados físicamente, pero unidos espiritualmente para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo en este culto domingo de semanal. Hermano, voy a comenzar haciéndote una pregunta. ¿Amamos al Señor, hermano? ¿Amamos al Señor? Usted capaz de sus hogares dirán que sí, alabamos al Señor. Pero el Señor me dice que te vuelva a hacer la misma pregunta después de haber recitado este verso. Hermano, porque el amor que siente el Señor por nosotros es un amor santo, puro y perfecto. Pero el amor que nosotros sentimos por el Señor no es santo, es impuro y es imperfecto. ¿Pero por qué? Simplemente porque no sabemos amar. Porque el amor que nosotros sentimos por el Señor está combinado con rebeldía, con irresponsabilidad, con orgullo, con vanidad. Y es por eso que el Señor me ha dado la inspiración para poner este verso que precisamente habla sobre el amor que nosotros sentimos por el Señor. Y dice así: reconozco la autoridad de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, es el grande, fuerte y celoso, el justo, fiel y verdadero. Y por eso yo ahora quiero decir que amo a Dios. ¿Que amo a Dios? ¿Estoy seguro que amo a Dios? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando soy indiferente con mi prójimo? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando voy a su casa a juzgar y a murmurar de mis hermanos?
¿Quién me ha puesto de juez? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando voy al culto mal vestido? Y simplemente digo y río, pero si la ropa no salva. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando ni siquiera diezmo no ofrendo? Y esto que conozco su palabra, pero con mi conocimiento y mi vida desordenada voy directamente a ese camino a la condenación. Quisiera hablar con mi Padre en oración, pero qué difícil es ser obediente. A pesar que sobre nosotros siempre estás pendiente porque quieres que llevemos nuestra vida en santidad. En la cruz, cuánto has sufrido por darnos la libertad y sin embargo, muchas veces nos apartamos de ti. Por mi lado pasa la folía y me hago el desentendido. Y así digo que amo a Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios cuando mi corazón está lleno de vanidad y orgullo? Porque a pesar de que soy hijo suyo, soy indiferente con mis hermanos los ancianos. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando por mi culpa muchas personas mueren sin conocer su palabra? ¿De qué me sirve conocimiento si no tengo amor? Hay veces pienso que soy un convencido y no un convertido. Y es por eso que cuando tu cielo se torna gris y comienza a caer tu lluvia, siento que son tus lágrimas que mojan mi rostro al ver tanta indiferencia del hombre. Hijo de David, hijo del hombre, me esforzaré, seré valiente así como tú nos pides, estaré lleno de ti, caliente de ti, porque frío no te pertenezco. Tibio me vomitarás de tu boca, estaré caliente de ti, lleno de ti, que se vaya la indiferencia y que venga la obediencia, que se vaya mi orgullo y mi vanidad y que venga la humildad, que se vaya de mí este viejo hombre para poder ser salvado en su nombre. Me esforzaré, estaré caliente sí, pero por favor, ya no llores, ya no llores. Hermanos, sentí llorar a Dios. Amamos al Señor, hermano, no digas nada, solamente el Señor lo sabe. Pero sí te digo con toda seguridad que sin santidad no hay salvación. Sin santidad, así conozcamos su palabra, nadie, pero absolutamente nadie verá a Dios. Que el Señor te bendiga, hermano. Tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a orar, hermanos, por la situación que atraviesa nuestra congregación Maranata. Oremos, hermanos. Amado Dios, nos presentamos delante de ti esta mañana y también, Señor, te presentamos delante de ti a nuestra congregación, Padre Santo. De manera muy especial esta mañana queremos poner delante de ti la situación que atraviesan todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, por esta epidemia del coronavirus. Señor, cada uno de ellos que están afectados o que hayan salido contagiados, Padre, tú levántalos con tu poder, amado Dios. Igualmente también, Señor, oramos por aquellos que hayan perdido su trabajo, Señor, tú provéalos, Padre Santo. Provéalos de medicina también a todos ellos que necesitan de salud y trabajo, Padre Santo. Fortalézcalos, Señor, en su vida espiritual y en su vida física. Amado Dios, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de dirigirnos a tu trono de gracia. Oramos agradecidos en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobre él no vendrá ningún
Santiago, versículo 5, del 7 al 15. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tarde. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por los bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Saludos a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Nuevo tiempo de poder estar juntos en esta oportunidad, continuando con la transmisión y también la disertación en el libro de Santiago, capítulo 5, para poder ver, de acuerdo a la temática hoy, el valor de las virtudes que Santiago nos propone para esta ocasión. Hoy miraremos 3 virtudes que Santiago nos presenta para poder entonces ser bendecidos con la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, estamos muy contentos de tenerte a ti como Padre, como Señor y como aquel que guía nuestras vidas. Nos das el privilegio de poder, Señor, conectarnos con nuestros hermanos, pero también abrir tu palabra para que ella nos inspire, nos anime, nos fortalezca y nos alimente en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santiago, de acuerdo a lo que habíamos visto la vez anterior, deja los problemas del mundo y su efecto sobre los creyentes de aquellos personajes ricos que explotaban a la gente para animarlos a sobrellevar los problemas mediante el ejercicio de virtudes cristianas en esta ocasión. Vamos a tener que dejar de eso, pero dice, va a fortalecer algunas virtudes. La primera virtud que encontramos está en los versículos 7 al 9, que tiene que ver con la paciencia. La paciencia es una virtud muy interesante. Santiago dice, ya que viene el juicio, ese juicio venidero sobre los ricos y opresores, el autor llama a cada creyente de aquel entonces y a nosotros también en este tiempo a ejercitar la virtud cristiana de la paciencia. Y la paciencia era necesaria, ¿por qué? Porque el juicio de los ricos opresores, aunque pareciera que no va a llegar, porque parece que siempre se les salen de la suya, como que demora un poco y eso crea un poco de problema y todo por el estilo. Entonces Santiago dice un momentito, no se preocupen, no se preocupen. ¿Por qué? Porque la paciencia va a tener su efecto más adelante, la paciencia va a tener resultados, así que tenemos que poder esperar. Porque también dice que la paciencia, según la palabra de Dios, no dejará a los creyentes sin recompensa, sino va a haber recompensa. Y eso lo dice en el libro de
Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 37, entonces va a decir el escritor algo que muy importante nosotros necesitamos mencionar. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Así que no te desesperes, tampoco te entres en pánico. Es cierto que todavía no llega su castigo a ellos, pero recuerda, van a llegar. Entonces, Santiago dice, es verdad que en este tiempo andamos con problemas y dificultades. Por ejemplo, en este tiempo somos muy impacientes por tantas cosas que están pasando en esta situación, ¿verdad? Y más aún con este problema del COVID que estamos hoy en día. Hoy en día andamos muy apurados por la situación en que estamos pasando. Hoy en día estamos buscando resultados inmediatos. Pero paciencia, ¿no? Porque queremos que todo cambie, que todo salga bien. Y cuando no sale bien, o cuando estamos delicados de salud y no sanamos rápido, nos ponemos mal, o cuando tenemos una dificultad o un problema y no se solucionan a tiempo, estamos ahí preocupados. Es parte de la vida en la cual vivimos. Pero en medio de eso, dice, necesitamos, dice Santiago, necesitamos tener presente algo, que esa falta de solución a los problemas debemos tenerlo cada vez mejor con la paciencia. ¿Y por qué? Porque el Señor está cerca, dice ahí en el versículo que estamos mencionando. El Señor está cerca, el Señor ya viene, el Señor va a regresar. Entonces, paciencia, hermanos, paciencia, no se preocupen, la paciencia es importante, va a decir. Entonces, ahora va a mencionar dos cosas en esta virtud de la paciencia. La paciencia cuando retorna el Señor y también más adelante nos va a hablar sobre quiénes eran ejemplos de esa paciencia. La paciencia que Santiago señala en los versículos 7 al 9, entonces no debe llevarnos a desesperarnos, dice Santiago. No se desesperen, hermanos, tengan paciencia. Y la palabra en el griego es descansar en la paciencia, esperar en esa paciencia. Es entonces contenerse, es mantenerse ahí firme. ¿Por qué? Porque va a llegar ese momento de que va a pasar los problemas que estamos. Es guardar o es aguardar, esperar que un evento está por llegar. ¿Y quién es el que va a llegar? Es el Señor, es el juez que va a poner fin a todos los problemas que estamos enfrentando o que estaban enfrentando en aquel entonces. Entonces, la paciencia que está diciendo Santiago es una virtud que nos permite estar alerta a la llegada del juez, a la llegada del Señor, que va a venir a poner fin. Mientras tanto, debemos estar entonces desarrollando esa paciencia. El futuro puede ser incierto, pero hay una promesa que el futuro el Señor va a regresar. Y entonces Santiago va a querer ilustrar la paciencia con la vida del agricultor. Nosotros que somos de la selva o los que son de la sierra, seguramente conocen un poco más la agricultura. Y Santiago va a mencionar eso, ¿no? Va a decir entonces, dice el versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso, dice ahí, el labrador, el agricultor. Es interesante que nosotros debemos saber que el agricultor, dice, debe esperar con paciencia el fruto que va a llegar como resultado de su esfuerzo. No es fácil. Esa fruta que disfrutamos, la papaya, la manzana, el plátano, todos esos, pues han tenido su proceso. Y no es fácil. El labrador, el agricultor,
para poder sembrar la yuca, la papaya, los frijoles o otros que duran más, ha tenido que cortar la maleza primero. Ha tenido que esperar que esa maleza se seque. Y una vez que esa maleza se seque, ha tenido que moverlo para no malograr todos los nutrientes que hay en esa planta, o algunos lo queman, pero ha tenido que esperar, ha tenido que hacer surcos para sembrar, y ha tenido que esperar. Y no solamente esperar, sino ha tenido que mirar cuándo germina, ha tenido que después ver crecer. Para eso va pasando el tiempo. Y Santiago está diciendo, esa es la paciencia que se necesita. Porque el fruto que va a llegar, si van más tarde, más adelante, va a ser algo agradable, tiene su proceso. Damos gracias a Dios que aquí en la casa donde vivimos, donde el Señor nos ha dado, podemos mirar ahí la papaya, podemos mirar la yuca, podemos mirar los plátanos que van creciendo. Hace poco hemos sembrado unas plantas de yuca y yo cada mañana voy y veo ya hay una hojita que está saliendo, va creciendo y eso le alegra. Pero ¿cuándo voy a cosechar la yuca? Pues de acá a 5 meses, 6 meses o 7 meses, dependiendo, pero hay que esperar con paciencia. Dice Santiago, entonces pone el ejemplo del agricultor que espera con paciencia ese fruto que va a llegar. Segunda cosa, dice, no hay nada que pueda hacer el agricultor para adelantar el proceso natural de la germinación y el desarrollo de la planta. No hay nada que pueda adelantar. Bueno, al pollo se le hace crecer rápidamente, 1 mes, 2 meses, ya está listo para la olla, ¿verdad? O para el pollo a la brasa. Pero en cuanto a las plantas, tiene su proceso y hay que esperar. Entonces está diciendo Santiago, así como el agricultor espera con paciencia y con alegría, porque más tarde va a recibir el fruto, así nosotros los creyentes debemos esperar que el Señor regrese y esos problemas que hoy nos enfrentan van a tener que pasar su fin. Este proceso tiene un tiempo determinado. Dios ya lo ha fijado. Así que como Dios lo ha fijado, nosotros necesitamos solamente esperar y tener en cuenta eso. Por eso, entonces, está diciendo que en medio de esta dificultad, en medio de esta situación difícil, nosotros necesitamos que esta situación no va entonces a cambiar, es cierto. Tenemos dificultades, les dice que su situación difícil no va a cambiar, vamos a tener que seguir en esa situación. Miren ustedes, hace poco lo que el presidente ha dicho, que ya se va a levantar la cuarentena en Lima. Nosotros, dicen en Junín, no, en Junín vamos a estar iguales, los domingos tampoco va a haber salida porque aquí está recién levantándose este virus. Entonces, la gente está preocupada y así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero dice Santiago, la situación no va a cambiar, va a seguir igual. Hay que tener paciencia. Que el juicio proclamado contra estos ricos que han explotado va a llegar, no se preocupen. Que no debemos desesperarnos, sí que sigan, dice, no se desesperen. Que así como el agricultor sigue sembrando, ustedes también hagan lo mismo. Y ahí habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana en el tiempo de los judíos era entre octubre y noviembre. ¿Para qué servía la lluvia temprana? Servía para la germinación del grano. Acá como en la selva también en ese tiempo casi similar. Y la lluvia tardía, que era entre abril y mayo, servía para la maduración del grano. Entonces, lo que está diciendo Santiago, que esas lluvias van a venir como dones gratuitos de parte de Dios. ¿Para qué? Para que el agricultor con confianza siembre y espere ese grano. Por eso, dice Santiago, debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia. ¿Para qué? Para esperar. Y el versículo 8 dice que es bueno confirmar y tener confianza en el Señor, porque el Señor vendrá pronto y su venida es segura. La fecha no sabemos, solo el Padre sabe, pero la venida del Señor es segura. Hay confianza, dice el versículo 8, y el versículo 9 dice, no se quejen, no murmuren entre ustedes. ¿Por qué?
tampoco se acusen entre ustedes, no hablen mal entre ustedes por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque van a sufrir condenación, porque el juez está a la puerta, él viene ya. Así que manténganse ustedes con paciencia. La iglesia, entonces, pensando en esta primer virtud, la iglesia necesita paciencia en medio de esta situación. ¿Para qué? Para no dejarse llevar por la corriente de este mundo. Para no dejarse llevar por la corriente de este mundo. Aquí en la selva hay no es un veneno, pero es una planta que cuando uno va a pescar al río, lo chanca, y entonces, barbasco le dicen, entonces lo echa al río, y lo que hace es ese barbasco hace atontear a los peces, y entonces la corriente se los lleva. Y los agricultores que están al borde de los ríos pueden recoger esos, ¿no? Y hay grandes y pequeños, por cierto. Pero dice Santiago, no sea como ese pez que ya está atontado o hasta muerto, que se deja llevar por la corriente de este mundo. No, el cristiano, si tiene paciencia, es aquel que, dice, debe luchar contra la corriente para superar todo obstáculo que se presenta en el cumplimiento de su misión como iglesia. O sea, hay que mantenerse pacientes, pero tampoco dejarse llevar por los obstáculos para cumplir la misión. Y acá nos hace un ejemplo del salmón. El salmón tiene que regresar de lejos para volver a la fuente de un riachuelo, de un río, y subir escarpadas alturas, sufriendo cualquier obstáculo para llegar a la misma corriente o pasar la corriente y llegar al lugar donde va a desovar los huevos y va a dejar otra vez para que nuevos salmones puedan hacer. Entonces, la iglesia tiene que luchar contra la corriente. ¿Para qué? Para que esa iglesia se mantenga en la esperanza, con la confianza de esperar al Señor. La iglesia debe estar unida para que reine el amor, la fraternidad y la comprensión. Y la iglesia debe esperar trabajando en la causa del Señor para no dar lugar al ocio, y el ocio trae problemas y dificultades. Por eso se necesita tener paciencia. Entonces, para terminar esta virtud, habla de los ejemplos. En primer lugar, habla de los profetas. Esos profetas, dice ahí en versículo 10 y versículo 11, esos profetas son ejemplos de sufrimiento y paciencia. Hablaron con autoridad del Señor, es verdad, pero también fueron perseguidos y muertos, dice Jesús, en su predicación que tuvo ahí en Mateo. Pero también Esteban habla de que cuando Esteban estaba siendo apedreado, habló también sobre lo que hicieron el pueblo judío. Y uno de los que más sufrió como profeta fue Jeremías, a quien le dijeron el profeta que sufrió muchas cosas. Pero no solamente esto, estos profetas fueron pacientes y soportaron con paciencia en el ministerio que tuvieron. Y otro ejemplo es Job. Job soportó sin perder su confianza en Dios. Pasó pruebas, perdió todo, perdió la familia, perdió la salud, perdió las posesiones, perdió sus propiedades, su buen nombre perdió. Y en todo eso, entonces, tuvo paciencia. Y su paciencia se manifiesta en dos formas de manifestar cuando se enfrenta a la necesidad. Jehová dio, Jehová quitó, dice, sea el nombre de Jehová bendito, dice en el capítulo 1, 21. Y cuando la esposa le confronta y le dice, ya pues tanto sigues a Dios, entonces Job dice, mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y ahí dice, en todo esto no pecó Job. Entonces Job es un ejemplo de paciencia, como también los profetas. ¿Por qué? Porque sabían que había algo que esperar más adelante. Sabían que servían a un Dios. ¿Y cuál era la recompensa? ¿O cuál fue la recompensa de Job? Versículo o capítulo 42. Ahí está la recompensa. Dice, le fue restituida la propiedad, la familia, la salud y el buen nombre. Entonces, la paciencia dentro del marco cristiano, confiando en el Señor,
tiene buenos resultados. La paciencia tiene buenos dividendos. Entonces no es que ya es todo y algunos dicen que la paciencia no. Aquí necesitamos aclarar. La paciencia no es resignación. La resignación quiere decir, ya no puedo, mejor ya lo dejo ahí todo. No, no. La paciencia es firmeza, esperar, porque sabe que el Señor va a regresar. Si no regresa, me voy con el Señor. No hay problema, pero me mantengo hasta el final. Entonces, la vida cristiana es un camino de flores, no necesariamente. La vida cristiana está lleno de altibajos y dificultades. Y ojo, que el Señor nos advirtió que nos preparemos porque va a haber rechazo, porque va a haber oposición del mundo por la causa de Jesús y también por la causa del reino. Entonces, la paciencia, dice Santiago, es parte de lo que nosotros debemos esperar. Y creo que como iglesia necesitamos hacer eso. La segunda virtud que el apóstol Santiago nos está mencionando es la palabra honesta, versículo 12. Ahí en el versículo 12 dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún, no juréis, o sea, tu hablar, tu palabra, ¿no? Santiago condena los juramentos, por cierto, está condenando los juramentos como reflejo de la mundanalidad. En el fondo no debemos jurar. Eso es lo que está diciendo Santiago. Pero nosotros, la mayoría, el latino generalmente, ¿no? Es aquel que cuando habla, pues habla con todo el movimiento del cuerpo, hace gestos y a veces adorna la versión que tiene, lo adorna de tal manera que va diciendo muchas palabras. ¿Y qué hace con eso? Que en el mucho hablar hay falta y hay pecado. Entonces, para justificar eso, lo que hace es, entra lo que es entonces al juramento, ¿no? Empieza a jurar, ¿para qué? Para que le crean lo que está diciendo. Entonces, Santiago nos menciona dos cosas que debemos hacer con la palabra. Primero, nos advierte que no debemos decir. ¿Qué es lo que no debemos decir? ¿Por qué? Porque el pecado siempre encuentra su camino en el habla y la conversación. Sí, a veces por el mucho hablar pecamos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, dice Santiago, cuiden lo que van a decir. Santiago denuncia la lengua deshonesta que siembra desconfianza y en esa desconfianza entonces busca juramentar para que le crean. El cristiano no debe poner a Dios como garantía de su palabra. Santiago señala que nuestra palabra debe ser firme en sí misma. No debemos buscar a alguien que certifique que lo que estamos diciendo es correcto y es verdad. Las personas deben decir o confiar en la palabra de tal manera de que lo que dicen es correcto y es verdadero. Eso, hay que tener cuidado. Y la gente debe reconocer, él es cristiano, entonces lo que dice es verdad. Segunda cosa, Santiago nos anima sobre lo que debemos decir. Sí, ¿qué es lo que debemos decir, Santiago? Mientras nos dice qué es lo que no debemos hacer, Santiago nos dice lo que debemos decir. Debe haber una correspondencia exacta entre lo que yo digo con la realidad. No debo falsear esa correspondencia. El sí debe ser sí, no otra cosa, y el no debe ser no. Si usted dijo sí, eso es sí. No necesitas adornar, no necesitas justificar. Y en la familia y en el lugar, cuando tú dijiste sí, nadie debe decir, ¿verdad? ¿Está bien? Ya dije sí. Yo pensé que no. El sí es sí. El cristiano tiene que aprender a decir sí o no, pero con convicción, con firmeza. ¿Por qué? Porque el cristiano debe decir la verdad todo el tiempo. Porque la palabra nuestra es una proyección de nuestro carácter. Y la palabra, entonces, va a ser el reflejo de lo que yo soy, de lo que yo pienso y de mis convicciones. Entonces, vamos a ver hasta dónde el carácter de una persona está bien formada. Eso va a ser parte de su hablar
y de su conversar. Entonces, nuestra sociedad está lleno de falsedades, de tal manera que a veces ya no se reconoce lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Y a veces a la verdad se le confunde con la mentira, y a la verdad ya no se le cree, y a la mentira se le cree, ¿no? Hemos entrado en eso. Y ahí viene el papel del cristiano, para que aprenda a decir la verdad, y al cristiano se le conozca entonces por la forma de hablar y porque su hablar es honesta. Por eso, la virtud de la palabra honesta es muy importante. Porque Jesús dijo, de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Lo que hay en el corazón, eso aflora. Si mi corazón está lleno de Dios, las palabras serán adecuadas, verdaderas, honestas. Pero si no está lleno, entonces saldrán otras cosas. Por eso Jesús dijo, lo que sale contamina y no lo que ingresa. La tercera virtud nos habla de la fe de la iglesia. Ahí los versículos 13 al 15. La fe de la iglesia. Frente al mundo que está lleno de violencia, de opresión, de enfermedad, la iglesia de Jesucristo adquiere un valor preponderable, incalculable. Porque representa a Dios mismo en esta tierra. Por eso Santiago nos da un modelo cómo debería ser nuestra congregación o la congregación de estos tiempos. En primer lugar, va a decir en el versículo 13 que entonces la iglesia debe ser una iglesia que adora todo el tiempo, una iglesia donde prima la adoración. La iglesia debe ser un lugar donde las personas adoran a Dios y lo hacen con convicción, lo hacen con firmeza, y donde entonces se muestra los elementos o los componentes básicos de esa adoración, que es la oración y la alabanza. Debemos estar preparados, dice Santiago, en esa adoración, porque va a llegar un momento cuando venga el Señor, listos para poder adorarle a Él, porque la razón de ser de la iglesia, y aquí no me entiendan mal, la razón de ser de la iglesia no es evangelizar. La razón de ser de la iglesia no es servir. La razón de la iglesia es adorar a Dios. Y cuando adoramos a Dios, cumplimos la evangelización, cumplimos el servicio. Porque si no adoramos a Dios, no va a haber lo uno ni lo otro. Pero cuando adoramos a Dios, cuando mi relación con Dios es una relación correcta, cuando oro, cuando alabo a Dios, entonces mi responsabilidad y mi deseo y mi anhelo va a ser evangelizar, va a ser servir. Pero si no hay eso, entonces pierde sentido. Entonces miremos nuestras congregaciones. ¿Cuántos de nuestras congregaciones están, qué diríamos, hermanos, están comprometidos en hacer? Son pocos. ¿Por qué? Porque no han entrado en ese proceso de adoración. Y por eso dice Santiago, la iglesia tiene un poder incalculable que es la adoración. Debemos entonces estar preparados porque Jesús va a regresar para darle la adoración. Dice, cuando hay aflicción debemos orar, ¿verdad? Eso dice, si alguno está pasando aflicción, ore. Y si hay alegría, alabe al Señor. Debemos alabar al Señor cuando hay la alegría necesaria porque el Señor quiere eso. Y no solamente eso, sino que cuando adoramos, dice, cuando adoramos y cuando alabamos, entonces el cielo también se contagia con la alabanza, con la adoración de la iglesia, de los hermanos. La razón de ser de la reunión en la iglesia, en el hogar y donde se juntan los hermanos, es para adorar. Es para reconocer a ese Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Toda adoración es encontrarse con Dios, es comunicarse con Dios. Y si esa razón no se da, entonces la reunión viene a ser simplemente una reunión social, un disfrute momentáneo, sin esa conexión entre el hombre, entre el creyente y Dios.
dos componentes básicos, oración y alabanza. En el tiempo que Josafat tenía problemas con Moab y con Edom, otros que estaban ahí, vinieron para poder entonces luchar contra él, y los soldados de Josafat no eran muchos, y los enemigos eran en cantidad. Dice la palabra de Dios que Josafat buscó la guía, consultó a Dios y le dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y también Josafat dijo a todo el pueblo: vengan, vamos a orar, vamos a hacer esto. Y cuando están ellos orando, cuando están buscando a Dios, Dios levantó a Jaziel y le dijo: dile al Señor. El Espíritu vino y le dijo: Josafat, no te preocupes, la batalla no es tuya, la batalla es mía, tú vas a derrotar. Y frente a esa alegría, entonces Josafat armó todo un coro con Coré, armó toda una alabanza. Y cuando fueron a la guerra contra estos dos reinos que venían contra él, empezaron a cantar y a la bocina. Dice, en ese proceso hubo una manifestación de parte de Dios, que entre ellos se mataron, y al final Josafat pudo vencer. La alabanza es muy importante entonces en la experiencia de la adoración, porque el alabar tiene que ver con el reconocimiento de Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces, la iglesia es entonces su primera, en este caso, su primera razón es adorar, es reconocer a Dios. Y Santiago dice, no se olviden, porque eso va a ser lo que van a hacer cuando estén en el cielo. Todo el tiempo van a adorar, así que prepárese en esta ocasión. ¿Qué otra segunda cosa nos dice, o hablando un poco de los beneficios de la adoración? Produce satisfacción a Dios. Cuando el pueblo adora, Dios se siente satisfecho. La adoración produce bendición para aquel que adora. Los bienes materiales ya no son necesarios, porque de Dios reciben todo lo que ellos desean. La adoración produce entendimiento, porque saben a dónde van, saben lo que es correcto. La adoración produce fortaleza. Los muchachos se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Dice, ahí hay fortaleza para seguir adelante. La adoración nos da victoria. Claro, nos da victoria, como lo dio acaso a Josafat, nos da victoria porque cuando adoramos a Dios, cuando oramos y alabamos a Dios, entonces hay victoria porque el Señor se manifiesta. Y la adoración nos lleva a una profunda comunión entre los que adoran. Y ahí podemos abrazarnos, y ahí podemos cantar juntos, ahí podemos ser, ¿por qué? Nos llena y nos junta en la comunión. ¿Qué más hace la iglesia con su poder incalculable? La iglesia es una iglesia que sana y que cura, dice los versículos 14 y 15. El cuidado y la atención de los enfermos y los débiles, aquellos que están sin fuerza, es la responsabilidad de la iglesia, señala Santiago. Es la tarea pastoral. Y esta tarea pastoral, que es una tarea ministerial, es de los ancianos, de los presbíteros de la iglesia. Es tarea de los ancianos, es tarea de aquellos. Por eso dice, llame a los ancianos y oren, dice ahí. Entonces, aquí hay una tarea ministerial. La función del ancianato tiene que ver con esta tarea ministerial. Es el acompañamiento a la tarea pastoral. Pero aquí hay una función de la iglesia como iglesia, de una iglesia que sana y que cura. Por eso es importante. Y en la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es velar para que al interior de la iglesia, los hermanos, entonces, que están enfermos puedan ser curados, que están afligidos puedan ser entonces fortalecidos, aquellos que están en dificultades puedan ser sanados. Esa es la función. Para eso está la iglesia. Es una comunidad, como otros dicen, de que cura, de que sana. Algunos dicen que es una comunidad terapéutica, señala, pero diferentes nombres. Pero en el fondo, dice Santiago, esta es una iglesia que cuando ve una necesidad de alguien, llame a los ancianos, vayan y oren, dice, ungiéndolo con aceite.
El que sana no es el aceite, no es el aceite de oliva. Cuando en aquellos entonces, antes, se creía y se cree que el aceite de oliva tiene cierta capacidad medicinal, pero en el fondo no es que el aceite sana. El que sana es el Señor. El que cura es Dios. Entonces, pero el anciano debe tener una oración de fe. Y esa oración de fe, mire lo que dice Santiago. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Es una promesa. Entonces el anciano cuando va a orar, debe tener fe en esa promesa que Dios ha dejado en su palabra y que debe creer que Dios se va a encargar de darle sanidad. Porque cuando hay esa fe en Dios, entonces hay una conexión con Dios y uno sabe lo que está orando y sabe que eso es una realidad. Entonces la oración de fe dice, sanará al enfermo. Y no solamente eso, si hubiere pecado, si hubiere pecado, también le serán perdonados. Es que cuando Dios hace una obra en el hombre, no le abre una parte, Dios hace una obra total. Así es, total, sana y salva. Eso es la tarea sanadora, salvadora de la iglesia como tal. Entonces, la medicina no sana, ni el médico sana, sino Dios es el que sana, usando otros medios, pero de Él viene la sanidad. Hermanos, es el poder de Dios que trae sanidad, dice Santiago, y entonces cuando hay esa oración, Dios lo va a levantar. Tengamos confianza en eso. Entonces, la paciencia es importante. ¿Por qué? Porque es parte de esperar en medio de los problemas, no debemos desesperarnos. Pero no solamente la paciencia, sino también mi hablar. Mi hablar debe ser honesto. Y como iglesia, como comunidad, como grupo, tengo que saber que la iglesia está puesto para no solamente sanar a los enfermos, no solamente está puesto para curar, sino la iglesia es una comunidad que adora, ¿verdad? Es una comunidad que está en esa dirección. La iglesia, entonces, debe ser agente de sanidad para las personas. La iglesia debe ser un agente de sanidad para la comunidad. De tal manera que cuando hay personas que se convierten, que sanan, que reciben de Dios gracia, bondad y misericordia, entonces pueden mostrar a la sociedad hombres totalmente diferentes. Bartimeo, ciego, no podía hacer nada, pero entonces Jesús lo sanó y pudo servir a su familia, pudo trabajar y pudo caminar en las causas de Dios, porque dice, y le siguió a Jesús en el camino. Cuando ese cojo ahí en la puerta de la Hermosa, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese cojo volvió a la comunidad, empezó a servir, un nuevo hombre. Entonces, la iglesia es esa. La iglesia es eso. Dice la iglesia primitiva, dice, no había necesidad en ellos, sino entre los hermanos daban, ¿para qué? Para que todo sea, entonces todos puedan tener. Los que no tenían, podían tener, porque algunos que tenían más daban. Esa es la iglesia. La iglesia es poderosa. Lamentablemente, muchas instituciones nos han quitado lo que nosotros debemos ser. Porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que aprender, tenemos que aprender. Entonces, hermanos, Dios quiere que podamos nosotros, mientras esperamos el regreso de Dios, poder tener paciencia, hablar verdad, poder entonces servir, sanar, curar y adorar. Dios quiere eso de parte de su pueblo. Señor amado y Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Hay muchas cosas que tenemos que ajustar en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, pero paciencia firme. No dejarnos llevar por la corriente. Ayúdanos a que nuestros labios siempre digan la verdad, todo el tiempo la verdad, promesas cumplidas, no solamente promesas y no cumplidas. Ayúdanos a ser como iglesia, Señor, una iglesia que te adora,
que ora, que alaba y que hace todo el tiempo eso. Y ayúdanos a que sea la iglesia una comunidad, un grupo de hermanos que sana, que cura, que está pendiente de la necesidad, que hay una, Señor, una solución, no solamente espiritual, sino material también, física también de las personas. Te suplicamos. Bendice a tu iglesia, Maranata, Señor. Bendice, ahí hay muchos dones, talentos, ministerios que tú puedes, Señor, potencializar para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gentes llenas de dolor y sufriendo aquí en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios, que en las pruebas y temor el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Tienen que saber.
Queridos hermanos, agradecemos al Señor por este tiempo de participación juntos como familia Maranata. Hemos recibido la palabra de Dios que nos alimenta, que nos debemos atesorarla en el corazón y enseñarla a los demás para crear mejores familias, mejores iglesias y un mejor país. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, delante de ti estamos, Señor, para agradecerte por este precioso culto, por tu palabra que nos anima, que nos consuela, reconforta y también nos exhorta, Señor. Que podamos atesorarla en el corazón y poner en práctica en esta nueva semana que se inicia. Ayúdanos a superar toda adversidad, Señor, poniendo sabiduría, humildad, justicia y mucha paciencia, Padre. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que tengan un buen inicio de semana, hermanos.